Inicia la grabación. Listo. Muy buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos en la actividad académica del programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy tenemos de invitado al doctor Julio Ramírez. El doctor Julio hace parte de la unidad de artritis del Servicio de Reumatología del Hospital Clínic de Barcelona. Doctor Julio, muchas gracias por acompañarnos en nuestra actividad académica. Él nos va a dar la actualización en el tratamiento de la artritis psoriásica. Adelante, doctor. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que encantado de estar aquí con vosotros, aunque sea online. Perfecto, vamos a intentar. Perfecto. ¿Me confirmáis que podéis ver la pantalla en modo completo? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, como comentaba la doctora Varela, os voy a intentar hacer una actualización en el tratamiento de la artritis psoriásica. Yo trabajo en la unidad de artritis del Hospital Clínico de Barcelona y hace ya 13 años que me dedico a la sección de la artritis en general, más centrado sobre todo en artritis psoriásica. Tengo una consulta monográfica en la que vemos artritis axial y artritis psoriásica. Me dedico a este campo tanto desde el punto de vista clínico como también a nivel de investigación. La psoriásica es una enfermedad muy heterogénea. Una heterogeneidad que se manifiesta no solamente desde el punto de vista clínico, sino también a nivel genético, a nivel fisiopatológico. Y como sabéis, esta variabilidad en todos estos campos también se manifiesta en una diferente respuesta a los tratamientos. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ya que hoy día tenemos un gran número de opciones terapéuticas y no todas ellas funcionan de la misma manera en función del dominio que se afecta. Aquí en este esquema podéis ver las Doctor, no están pasando las diapositivas, perdón. ¿No? Sí, ya, ahora sí, ya. Podéis ver ahora la diapositiva de los dominios. Sí, ahora sí, ya se ve, gracias. Perfecto. Igual va con un pelín de retardo. Bueno, cualquier problema me avisáis. En cualquier caso, aquí podéis ver, como os comentaba, las 5 formas que describieron Molly Wright allá por los años 70 de la artritis psoriásica, empezando por la oligoartritis asimétrica que vemos abajo a la derecha, que es la forma más frecuente, sobre todo al inicio de la enfermedad, que se caracteriza sobre todo por afectación de articulaciones de miembros inferiores, articulaciones grandes que muchas veces pues, no van más allá de un recuento de 4 o 5 articulaciones. Y con los años esta oligoartritis en muchos casos se convierte en una poliartritis simétrica, que podemos ver arriba a la derecha, que muchas veces son formas que son completamente indistinguibles de una artritis reumatoide. En el otro polo podemos observar la espondilitis o las formas axiales de la artritis psoriásica, que pueden ser completamente indistinguibles de una espondilitis anquilosante. Luego tenemos también formas de artritis mutilante, que al menos en nuestro medio, en Europa, cada vez están siendo menos frecuentes por diferentes razones. Da la sensación que esta forma de la enfermedad está desapareciendo, entre otras cosas también por el diagnóstico precoz, la instauración temprana de los tratamientos, no solamente biológicos, sino también los más convencionales como metotrexato, etcétera. Eso hace que la enfermedad se bloquee y en muchos casos estas formas erosivas no se desarrollan o no van más allá. Y en medio de este espectro tenemos también otros dominios que son bastante particulares de la artritis psoriásica, como es el caso de la dactilitis, la entesitis o la afectación de las interfalángicas distales. Todo esto, evidentemente, lo hace una enfermedad muy compleja, además teniendo en cuenta cómo esas diferentes formas de enfermedad, estos diferentes dominios pueden ir evolucionando a lo largo del tiempo. Se puede empezar por una oligoartritis, sumarse dactilitis, sumarse afectación axial y acabar en una poliartritis, con lo cual supone un reto desde el punto de vista no solamente diagnóstico, sino también de manejo y de tratamiento. Bien, estas son las recomendaciones en GRAPPA que han sido publicadas, ya se comentaron en 2021, pero han sido publicadas definitivamente en este verano de 2022. No voy a entrar al detalle en ellas, luego iremos pormenorizando las recomendaciones en función del dominio. Simplemente quiero que os quedéis con la idea de que las recomendaciones GRAPPA, la gran aportación que han hecho sobre todo es esta división de la enfermedad por dominios. Es decir, aquí ya se asume que tenemos una terapéuticas, es decir, desde el punto de vista del manejo y desde el punto de vista de estrategia que diseñamos de tratamiento para nuestros pacientes, no es igual tener una artritis periférica con una enfermedad axial, con una entesitis, con una afectación de uñas, etc. Vemos aquí que las recomendaciones y los tratamientos son diferentes.
Esto se ha extendido a otras recomendaciones. Estas son las recomendaciones nacionales aquí de España que desarrollamos en 2018 y lo que hicimos fue copiar el modelo de Grappa en el sentido que lo que hicimos fue dividir las recomendaciones en función del dominio dominante de nuestro paciente. Evidentemente, las recomendaciones concretas son diferentes porque lo tenemos que adaptar a nuestro sistema sanitario, pero sí que es cierto que nos pareció muy atractiva la división de la enfermedad por dominios, ya que asumen que, digamos, dentro de una enfermedad tenemos diferentes enfermedades. Incluso las recomendaciones EULAR de 2020 ya asumen que las recomendaciones no tienen que ser igual en función del dominio predominante. Las recomendaciones EULAR básicamente han sido siempre muy estrictas y muy basadas en la literatura. Evidentemente, las recomendaciones GRAPPA también, hay una revisión sistemática de la literatura antes de hacer las recomendaciones, pero sí que es cierto que ellos, bueno, abren el abanico, son unas recomendaciones más abiertas ya que intentan, digamos, adecuar determinadas prácticas clínicas que se hacen en diferentes países, donde igual no es la sanidad pública la dominante, sino también la sanidad privada, y lo que intentan es, digamos, albergar bajo esas recomendaciones a todas las prácticas clínicas diferentes que se realizan en diferentes partes del mundo. Las recomendaciones EULAR están, digamos, diseñadas más, sobre todo, para sistemas sanitarios europeos, que se basan mucho en la sanidad pública y donde los costes, digamos, tienen muchísima más importancia. Ellos, como digo, son más estrictos, están mucho más basados en la literatura y ellos siempre de manera clásica se han basado más en el dominio puramente articular. ¿Por qué? Bueno, eso no se hace de manera aleatoria, sino realmente se basan en el dominio articular, puesto que la mayor parte de la evidencia existente en artritis psoriásica se refiere a la artritis. No se refiere a la entesitis, no se refiere a la dactilitis. ¿Por qué? Porque los desenlaces primarios de la gran mayoría de los ensayos en artritis psoriásica, el desenlace primario es la artritis, es la respuesta a TRD. Por fin, a pesar de eso, en las últimas recomendaciones vemos ya arriba cómo se hace una división en función del dominio dominante, si es poliarticular, oligoarticular, si hay entesitis, si hay enfermedad axial, y en función de eso vemos que las recomendaciones son ligeramente diferentes. En cualquier caso, es fundamental la instauración del tratamiento por dominios en práctica clínica, siempre teniendo en cuenta que el dominio articular, es decir, la respuesta CR20, ha sido siempre el desenlace principal en la mayor parte de los ensayos en artritis psoriásica. Y otros dominios mal denominados secundarios casi nunca han sido objetivo primario de desenlace principal. Ni la entesitis, ni la dactilitis, etc. La única excepción sería la piel, que, como sabéis, pues tiene sus propios ensayos clínicos. En cualquier caso, sabemos que para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, para mejorar su función física, es necesario mejorar todos aquellos dominios que estén afectando esa calidad de vida. En esta gráfica se muestra de manera muy clara. Para alcanzar la mayor mejoría de calidad de vida, es decir, lo que sería esta zona roja de arriba, sería necesario alcanzar una mejoría equilibrada entre el PASI y el DAPSA, es decir, una mejoría de la artritis, pero una mejoría equilibrada de la parte cutánea. Si mejoramos la parte cutánea, pero no mejoramos la artritis, no vamos a alcanzar ese objetivo. Esto es así para los pacientes que tienen mucha artritis y mucha piel, pero sería lo mismo si tuvieran mucha artritis y mucha dactilitis. Es decir, hay que analizar a nuestro paciente para ver cuáles son los dominios dominantes que están afectando su calidad de vida e intentar tratarlos todos de manera agresiva para de esa manera mejorar su calidad de vida. Lo primero que tenemos que hacer para ello es medirlo. Es necesario medir la actividad clínica de nuestros pacientes. Hay que medir todos los dominios. Se han desarrollado diferentes índices de actividad en artritis psoriásica. Podemos dividir en dos grandes grupos. Por una parte tenemos los índices multidimensionales, que incluyen dentro de la fórmula diferentes dominios, como es el caso del CPDI, el PASDA, como veis aquí, que incluyen articulaciones, incluyen entesis, incluyen dactilitis, incluyen piel, etc. Y luego tendríamos índices unidimensionales, entre ellos estaría el DAPSA, que se basa mucho en la articulación, también en la opinión del paciente, pero en la articulación y en los niveles de PCR. Aquí tenemos más índices unidimensionales, como el índice de Leeds, el índice de dactilitis, etc. Pues bien, ¿cuáles son mejores? ¿Es mejor utilizar en práctica clínica índices multidimensionales o unidimensionales? Bueno, ha existido una gran polémica en torno a esto años atrás. En principio no podría pensar que una enfermedad tan heterogénea como la artritis psoriásica, pues donde hay muchos dominios que pueden estar implicados, pues sería mejor, lógicamente, utilizar índices multidimensionales. Sin embargo, estos índices multidimensionales plantean dos grandes problemas. El primero, como podéis ver aquí, es que muchos de ellos, como es el caso del PASDAS, del Grace, etc., bueno, incluyen la función física. La función física no solamente depende de la actividad inflamatoria, depende también del daño estructural. Por lo tanto, podemos tener un efecto techo. Es decir, si tenemos un tratamiento que mejora la inflamación, pero no va a mejorar la calidad de vida, no va a mejorar la función física, ese índice no nos va a mostrar, digamos, esa mejoría del paciente, puesto que va a tener un techo, digamos,
de mejoría, que viene marcado por el daño estructural del paciente. Por lo tanto, podríamos tener problemas en pacientes con una gran carga erosiva y pacientes de larga evolución. El segundo problema que plantean es que muchos de ellos tienen en la misma fórmula conceptos o constructos diferentes, es decir, meten en la misma fórmula artritis y psoriasis. El problema de estos constructos es que puede ser que tengan respuestas terapéuticas diferentes, es decir, puede haber tratamientos que mejoren la piel, pero no mejoren la artritis y viceversa. Y por lo tanto, el resultado de estos índices puede ser algo confuso. Vamos a intentar explicarlo mejor a través de este estudio. Este es un subanálisis del estudio PRESTA, que es un estudio de Tanner Cepp en artritis psoriásica. Ellos seleccionan pacientes con artritis psoriásica que tienen una afectación cutánea severa, que como sabéis no es lo más frecuente, la gran mayoría de nuestros pacientes tienen una afectación cutánea leve moderada. Aquí se seleccionan pacientes con afectación severa y miden, lo que hacen es comparar dos dosis diferentes de Etanercept. Etanercept 50 cada semana, que es la dosis aprobada para artritis psoriásica, y Etanercept 50 2 veces en semana, que es la dosis que se utiliza en psoriasis. En este subanálisis, el objetivo es comparar un índice multidimensional, el CPDAI, con un índice unidimensional, que es el DAPSA. Entonces, lo que ven es que ambos, tanto CPDAI como DAPSA, vemos que son capaces, digamos, de distinguir la respuesta al tratamiento, es decir, mejoran significativamente una vez que se ha puesto el tratamiento. Sin embargo, solamente el índice multidimensional, CPDAI, fue capaz de hacer diferencias entre las dos dosis, mientras que en el caso del DAPSA no pudo distinguirlas. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que las dos dosis mejoran por igual la artritis, la dactilitis, la entesitis, etc. Es decir, el DAPSA lo mejora por igual. La única diferencia entre estas dos dosis es el efecto sobre la piel. Y la piel solo viene recogida en el CPDAI, no viene recogida en el DAPSA. ¿Qué ocurre? Que si hubiésemos utilizado este ensayo clínico para dar la indicación, para dar la dosis de Etanercept en artritis psoriásica, hubiésemos escogido la dosis de 50 miligramos 2 veces en semana. Y por lo tanto hubiésemos incurrido en pues, un aumento de dosis, un mayor coste y también un mayor número de efectos secundarios. Esto es un poco para poner de relieve el por qué los índices multidimensionales en muchas ocasiones nos pueden llevar a confusión. En cualquier caso, en práctica clínica, el índice que se ha impuesto es el índice DAPSA, que recoge opinión del paciente, EVA del paciente, valoración general de la enfermedad, PCR y recuentos articulares, articulaciones dolorosas inflamadas. ¿Por qué se utiliza más el índice DAPSA? Bueno, en primer lugar, porque es un índice sencillo, pero además se ha visto que tiene una correlación muy importante, muy estrecha con el daño estructural. Lo podemos ver arriba a la izquierda. Vemos que aquellos pacientes que tienen alta actividad según DAPSA son los que más progresan desde el punto de vista estructural, y eso es algo que se ve claramente. Además, tiene una correlación muy estrecha también con la función física. Vemos aquí que a mayor actividad, menor función física, es decir, peor calidad de vida de nuestros pacientes. Y además, y quizá lo más importante, se solapa mucho con la opinión del paciente. Aquí abajo, pues un subanálisis del estudio REFLAP en artritis psoriásica que se hizo a nivel de EULAR, y lo que hacen es comparar la opinión del paciente, que lo tenemos a la derecha, con los índices de actividad. Arriba tenemos un índice multidimensional, el MDA, y abajo tenemos el DAPSA. Y vemos que el solapamiento claramente es mayor en el DAPSA en comparación con los índices multidimensionales. Es decir, que se acerca más a lo que opina el paciente sobre su enfermedad. Uno podría decir, bueno, son índices que están bien para medir toda la parte articular, pero ¿qué ocurre con la parte cutánea? Que DAPSA no lo mide. Bueno, realmente, si tenemos una afectación cutánea relevante, se podría medir de manera independiente utilizando un PASI o utilizando un BSA, que es más fácil para los reumatólogos, pero ojo porque hay que recordar que prácticamente el 80-85% de nuestros pacientes van a tener una psoriasis leve o moderada. Realmente solo vamos a tener un 10-15% de pacientes con una psoriasis severa y, como digo, aquí se puede utilizar un índice independiente. Por lo tanto, el resumen de esta parte sería índices multidimensionales versus unidimensionales. Es mejor utilizar en práctica clínica los índices unidimensionales separados según el dominio predominante. Medir la artritis mediante DAPSA, medir la parte cutánea por BSA, etc. Vamos ya a la parte puramente del tratamiento. Como sabéis, hoy día en artritis psoriásica estamos en un momento muy óptimo. Tenemos un gran número de terapias avanzadas, aprobadas para su uso en artritis psoriásica. Tenemos un total de 13. Tenemos 5 anti-TNFs, tenemos un anti-L1223, ustekinumab, un efecto a nivel de piel muy importante, además un fármaco muy seguro. Tenemos 2 anti-L17 aprobados, secukinumab y sequizumab, que tienen un efecto cutáneo muy relevante, además claramente más rápido que ustekinumab. Un nuevo anti-L17 en camino, que es el bimekizumab, que da la sensación que dentro del grupo de los anti-L17 va a ser el más potente, aunque de momento no tenemos head-to-head, pero la sensación un poco por los datos que van saliendo es que quizá dentro del grupo de los anti-L17 el mejor sea bimekizumab.
Tenemos un fármaco que proviene del campo de la artritis reumatoide, como será Batacep, que tiene un uso residual en artritis psoriásica, puesto que tiene un tamaño del efecto sobre la artritis que es limitado y además no tiene nada de efecto a nivel cutáneo. Realmente hoy con las opciones que tenemos es un fármaco que prácticamente no se utiliza. Tenemos un total de 2 anti-IL-23 aprobados, 2 anti-IL-23 puros, 2 inhibidores de P19, como son Buselkumab y Risankizumab. Tildrakizumab también tiene estudios en artritis psoriásica, pero da la sensación que es un desarrollo que va más lento y bueno, realmente a la industria farmacéutica da la sensación que no le interesa terminar de pedir la indicación, puesto que tiene 2 competidores por delante. Estos nuevos inhibidores de IL-23 conservan las virtudes de ustekinumab, son fármacos muy seguros y fármacos cómodos y con un efecto en la piel realmente muy importante y además son más rápidos que ustekinumab, que era uno de los principales problemas. Y por último tenemos inhibidores de JAK, tenemos un total de 3 aprobados para artritis psoriásica, el primero tofacitinib, actualmente recién aprobado tenemos upadacitinib y también filgotinib, que está al menos en España pues en fase de precio reembolso. Los inhibidores de JAK, como sabéis, luego lo explicamos, el gran problema que han tenido es el warning que ha salido de las agencias regulatorias. Ahora con el PRAC limitan su uso a pacientes que no tengan factores de riesgo cardiovascular, que como sabéis, pues en artritis psoriásica es algo bastante común. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que todos estos tratamientos no funcionan igual en todos los dominios. Son tratamientos que en función del dominio dominante nos pueden servir más o menos. Los anti-TNF en general sí que sirven para prácticamente todo, tienen un efecto más limitado en piel, pero por ejemplo los anti-IL-23 no funcionan a nivel de uveitis, sí que funcionan muy bien a nivel de piel y a nivel de artritis y también funcionan a nivel de intestino. Y por ejemplo los anti-IL-17 funcionan bien a nivel de artritis, a nivel de piel, funcionan también a nivel axial, pero no funcionan ni a nivel de uveitis y parece que pueden tener incluso un efecto nocivo a nivel de intestino. ¿Y eso por qué es? Esto se debe a que los procesos inflamatorios en los diferentes dominios pueden ser diferentes. Es decir, los procesos inflamatorios van a depender mucho de las células residentes de cada tejido. No es igual la célula residente de la uvea que de una entesis, que de la sinovial, que de la piel. En función de estas células residentes se van a liberar unas citoquinas diferentes, es decir, el ambiente de citoquinas en el medio extracelular va a ser diferente y, por lo tanto, las respuestas inflamatorias que se ponen en marcha son diferentes. Eso condiciona que la respuesta a los tratamientos también será distinta en función del dominio dominante. Vamos a intentar explicarlo mejor a través de este estudio, que es un estudio muy bonito del grupo de Pizzalis de Londres. Ellos lo que hacen es seleccionar a 27 pacientes con artritis psoriásica que tienen piel y tienen artritis, que ambos dominios están activos, y lo que hacen es biopsiar, por una parte, membrana sinovial y por otra parte, biopsian piel lesionada con placas de psoriasis y piel sana. En primer lugar, a la derecha podemos observar la expresión génica, digamos, a nivel sinovial, a nivel de piel lesionada y piel no lesionada, y podemos ver cómo claramente la expresión génica es diferente. Y a la izquierda podemos observar mejor, esto sería la expresión a nivel local de diferentes citoquinas, TNF, las 2 subunidades de IL-23, P19 y P40, y el receptor de IL-23. Vemos aquí la primera columna sería piel sana, la columna de en medio sería psoriasis y la columna de la derecha sería membrana sinovial. Podemos observar, por ejemplo, las subunidades de IL-23, vemos que la expresión en rojo es claramente muy importante en la piel lesionada. Es decir, da la sensación que la expresión de IL-23 es muy alta y es bastante homogéneo en todos los pacientes. Sin embargo, si nos vamos a la columna de la derecha, observamos que a nivel de sinovial las cosas no son tan sencillas. Es decir, hay pacientes que tienen una alta expresión de IL-23, pero hay otros, en azul, que tienen una expresión muy baja. Esa es la razón por la cual los pacientes con psoriasis tienen unas respuestas espectaculares a anti-IL-23, con unos PASI 90-100 de prácticamente el 50, el 60, el 70%. Mientras que lo que ocurre en artritis es mucho más complejo, es mucho más heterogéneo y es más difícil de predecir. Por eso hay pacientes que responden muy bien a inhibidores de IL-23 y otros que no responden absolutamente nada. Da la sensación que lo que ocurre en la sinovial es algo más complejo y más heterogéneo de lo que ocurre en la piel. Por eso las respuestas diferentes en función del dominio. Bien, a continuación vamos a intentar revisar cuál es la evidencia, cuáles son las recomendaciones para el tratamiento de la artritis psoriásica en función del dominio dominante. Vamos a empezar por la entesitis. Como sabéis, la entesitis es un dominio muy importante, la espondiloartritis en general, en especial en la artritis psoriásica, ya que conlleva una gran discapacidad funcional y en muchos casos es muy difícil realizar un diagnóstico certero, en muchos casos se necesitan técnicas de imagen. Lo indicado ante una entesitis sería utilizar antiinflamatorios o hacer infiltraciones locales con corticoides, que es una técnica bastante utilizada aquí en España. Y en el caso de que no tengamos una respuesta, ya directamente habría que irse o bien a terapia biológica o bien podríamos utilizar también apremilast, que como sabéis es un
metotrexato, pero no es un tratamiento biológico. Es un tratamiento que parece que tiene un efecto moderado tanto a nivel de artritis como a nivel de entesitis y de dactilitis, que tiene también un efecto significativo a nivel de piel, no funciona a nivel axial, pero que su uso ha estado muy limitado en Europa, sobre todo debido al precio, ya que si bien ofrece una eficacia más parecida a lo que sería metotrexato, el precio es prácticamente el de una terapia biológica. Por eso su uso es bastante, digamos, distinto en función del hospital, en función de los acuerdos que se haya llegado, y lo cierto es que bueno, hay determinados hospitales donde prácticamente no se usa, pero que sepáis que apremilast es un fármaco que puede ser válido para los dominios articulares. En cualquier caso, vemos aquí las terapias biológicas que se pueden utilizar en el caso de la entesitis y vemos que todos los anti-TNF funcionan, los anti-L17 y también los anti-L23. Sin embargo, ¿por qué no funciona metotrexato? Bueno, realmente es curioso, hay un estudio translacional que intenta explicarlo. Este es un estudio que es un poco complejo. Básicamente, lo resumo, lo que hacen es coger biopsias de entesis de pacientes sanos, son pacientes que iban a cirugía ortopédica, y lo que hacen es coger biopsias de las entesis de los procesos espinosos. Y aquí lo que hacen es extraer células T residentes de esas entesis y lo que hacen es estimularlas para que produzcan citoquinas inflamatorias, TNF y L17A. A continuación, con estas células T que producen estas citoquinas inflamatorias, lo que hacen es meterlas con una serie de fármacos. La meten con metotrexato, las meten con un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, que sería lo equivalente a apremilast, y la meten con un inhibidor de ROR gamma T, que sea un equivalente a un anti-L17. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, lo que ocurre es que cuando utilizan un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, es decir, apremilast, disminuye la expresión tanto de TNF como de IL-17A. Por eso apremilast sí que funciona en entesitis. Cuando utiliza un inhibidor de la ROR gamma T, que es un equivalente a un anti-IL-17, se reducen los niveles de IL-17, lógicamente. Pero cuando utiliza metotrexato, no tiene un impacto significativo ni en los niveles de TNF ni en los niveles de IL-17A. Por eso, en principio, apremilast sí que parece que tenga un efecto a nivel de entesis, pero metotrexato en principio no lo tiene. ¿Qué ha ocurrido? Que todo esto parecía que estaba muy claro. De hecho, metotrexato no se utilizaba en estas formas clínicas, en práctica clínica. Pero ahora tenemos los resultados del estudio SIM. El estudio SIM es un estudio cuyo objetivo es diferente, es valorar la eficacia de etanercept en monoterapia versus terapia combinada en artritis psoriásica, que no hay diferencia, por cierto. Pero aquí lo que hacen es meter un brazo en azul de metotrexato en monoterapia. Y la sorpresa fue, si bien no es el objetivo primario, que esto hay que tenerlo en cuenta, pero la sorpresa fue que las respuestas, tanto a nivel articular como a nivel de entesis y a nivel de dactilitis, fueron realmente espectaculares con metotrexato, muy parecidas incluso a lo que podemos esperar para un biológico. Eso, digamos, lo que hizo fue un poco poner en duda el mito de que metotrexato no funciona en entesitis y dactilitis, y de hecho las recomendaciones GRAPPA de este año la han incluido como recomendación con poca fuerza. Sí que es cierto que no es una recomendación fuerte, pero podría ser una opción incluso en pacientes donde la entesis es un dominio importante. En cualquier caso, al menos esto nos da que reflexionar. Como digo, uno de los grandes problemas, lo comentamos antes, de los dominios diferentes a la articulación es que no han sido utilizados como desenlace primario en prácticamente ningún ensayo clínico. Esto poco a poco ha ido cambiando, pero lógicamente eso nos limitaba el grado de evidencia de los tratamientos a nivel de este dominio. Uno de los primeros estudios que empezó a romper el hielo fue el estudio ECLIPSA. El estudio ECLIPSA es un ensayo que tiene muchas limitaciones, un ensayo abierto, con pocos pacientes, y lo que hace es comparar de manera directa un inhibidor de IL-1223, ustekinumab, con un anti-TNF, en este caso adalimumab. Y el objetivo, el desenlace primario, era la resolución completa de la entesitis clínica, medida por el índice SPARC, que podemos ver aquí. Y vemos los resultados, y es que en columna azul, los pacientes que estaban en tratamiento con ustekinumab tuvieron significativamente una mayor resolución de la entesitis en comparación con los pacientes que estaban con adalimumab. Lógicamente, este estudio pues tiene muchas limitaciones, pero al menos es una primera idea de que, ojo, que puede ser que haya biológicos que funcionen mejor para entesitis que los anti-TNF. Y es que realmente, cuando observamos, por ejemplo, lo que ocurre en una entesitis, en muchas ocasiones da la sensación que la entesitis se parece más a la piel que no realmente a la articulación. Este es un estudio del grupo del Dr. Schett de Alemania. Lo que hacen es mirar biomarcadores a nivel periférico en pacientes con artritis psoriásica que tenían dominios dominantes, digamos, diferentes. Pacientes que tenían, por ejemplo, aquí vemos principalmente piel, pacientes que tenían principalmente entesitis y pacientes que tenían principalmente artritis. Y lo que hacen es mirar biomarcadores periféricos como PCR, calprotectina, beta-2 lipocalina, etc. Podemos observar cómo el perfil de biomarcadores es más parecido entre la piel y la entesis que entre la entesis y la articulación. Es decir, por ejemplo, la PCR solo se eleva a nivel de artritis, pero no se eleva ni en entesitis ni en piel.
Y, por ejemplo, citoquinas relacionadas con la vía de IL-17, como la beta-defensina y la lipocalina, que son citoquinas que tienen relación con la defensa de las mucosas y la piel, pues vemos que están elevadas tanto en la piel como en la entesis. De hecho, en muchas ocasiones, cuando hacemos una ecografía, que por ejemplo eso es una tendinitis de Aquiles, vemos que efectivamente puede haber afectación de la antesis y de la bursa, pero también en muchas ocasiones hay una inflamación a nivel de la grasa subcutánea, es decir, a nivel de la piel. Es decir, que da la sensación, eso es una sensación que no está comprobada por ensayos clínicos, pero da la sensación que la antesis y la piel pueden ir, digamos, de manera coordinada e incluso los tratamientos que funcionan mejor para la piel parece que pudieran tener un efecto superior a nivel de antesis. Otro ensayo que tiene como desenlace primario la entesitis es el ensayo Aquiles. Es un ensayo realmente muy valiente llevado a cabo por Novartis. El objetivo primario era valorar el efecto de secukinumab a nivel de entesitis de Aquiles en pacientes con artritis psoriásica y espondiloartritis axial. Y para ello seleccionaron a pacientes que tuvieran entesitis de Aquiles, que se hubieran diagnosticado no solamente desde el punto de vista clínico, sino también por resonancia magnética. Es decir, eran pacientes que necesitaban resonancia positiva. Uno de los problemas es que esta resonancia fue leída a nivel periférico, es decir, en cada centro, y posteriormente fue leída a nivel central. Y aquí vino el problema. Hubo una gran discrepancia, prácticamente el 50% de los pacientes que los centros periféricos nos decían que tenían entesitis por imagen, pues en la lectura central no vieron que hubiera inflamación. ¿Qué ocurrió? Pues que no se pudo demostrar que secukinumab fuera significativamente mejor que placebo. Lógicamente había tendencias, pero no se pudo demostrar una diferencia significativa entre ambos brazos. ¿Eso quiere decir que secukinumab no funciona en entesitis? Ni muchísimo menos. No se ha podido demostrar, pero aquí el problema claramente viene del diseño. Es decir, la imagen es necesaria y yo diría que casi imprescindible para objetivar una entesitis, pero ojo porque nos queda mucho camino por recorrer. Es necesario dar conceptos específicos y claros de lo que es una entesitis por imagen, que todavía no tenemos, ni siquiera por resonancia magnética. Y ojo, porque para los estudios es mejor hacer una lectura central. Si empezamos a meter a muchos observadores, hay mucha variabilidad y puede ocurrir lo que ha ocurrido en este estudio, que el 50% de los pacientes tenían discrepancia en la lectura y por lo tanto no se pudo demostrar el objetivo primario del estudio, que era la eficacia de secukinumab en entesitis. Por lo tanto, el uso de la imagen correcto, la valoración de la entesitis, pero ojo con las discrepancias, todavía nos queda mucho camino que recorrer en cuanto a la definición de lo que es una entesitis por imagen. La dactilitis, como sabéis, es un dominio muy importante, ya que conlleva un mal pronóstico en general, se relaciona con enfermedades erosivas y se relaciona con, digamos, una peor respuesta a los tratamientos. En mi experiencia, siempre que aparece una dactilitis, habitualmente es un paciente que antes o después acaba con terapia biológica, pues son pacientes que habitualmente no suelen terminar de ir bien con FAMES convencionales, pero bueno, que sepáis que las indicaciones, lo que hay que hacer en caso de pacientes con dactilitis, pues en principio si tenemos una sola dactilitis estaría indicada la infiltración. Si no mejoran, se pueden utilizar tanto FAMES convencionales como apremidazo o metotrexato, ya que siempre que haya un componente de sinovitis, que como sabéis la dactilitis lo tiene, esos fármacos pueden funcionar, pero en cualquier caso, si no funcionan, se pueden utilizar terapias biológicas, que como veis aquí, todas ellas tienen evidencia, bien como desenlace secundario, pero todas ellas tienen evidencia de mejoría de la dactilitis. Nos falta un ensayo robusto que tome la dactilitis como desenlace primario. Solamente tenemos un prueba de concepto, que es ese ensayo de golimumab, el GODAT, que compara golimumab más metotrexato versus metotrexato monoterapia, y claramente hubo una mejoría significativa en el brazo de golimumab, pero como sabéis, como digo, la dactilitis es un desenlace. Luego tenemos el dominio axial. El dominio axial realmente es un hot topic hoy día en artritis psoriásica. Se está trabajando, el grupo ASA se está trabajando la definición de artritis psoriásica axial. Hasta ahora se utilizaban siempre las recomendaciones de espondilitis anquilosante y de espondiloartritis axial, aunque hay que decir que la enfermedad axial en artritis psoriásica no es exactamente igual a una espondilitis anquilosante. En cualquier caso, como vemos aquí, las recomendaciones son exactamente iguales. Se indicaría antiinflamatorios y ejercicio físico, y en el caso que no consigamos el objetivo, pues ya habría que utilizar terapias biológicas. Dentro de las terapias biológicas estarían indicadas tanto los anti-TNF como los anti-IL-17, pero lo que es muy importante tener en cuenta es que el único fármaco que tiene un ensayo clínico en artritis psoriásica axial a día de hoy es secukinumab, que es un anti-IL-17. Es decir, en cuanto a evidencia científica en artritis psoriásica axial, solo tendríamos a secukinumab, pero por la experiencia prestada de espondilitis anquilosante sabemos que tanto los anti-TNF como otros anti-IL-17 funcionan muy bien en ese dominio. Bien, yo creo que merece la pena analizar un poco el estudio Maximize, que es el estudio de secukinumab en artritis psoriásica axial.
Es un estudio también que no vino exento de polémica. Aquí vemos el diseño del estudio. Los pacientes eran randomizados a 3 grupos, secukinumab 300, secukinumab 150 y el brazo placebo. La gran polémica vino en los criterios de inclusión, ya que los criterios de inclusión se definía artritis psoriásica axial como aquello que el clínico decía que era una artritis psoriásica axial. A pesar de que sí que se utilizó imagen en el estudio, hay tanto radiografía como resonancia magnética, esta imagen no se utilizó como criterio de inclusión. Si uno mira las características basales de los pacientes, lo que uno no puede decir es que esos pacientes no tenían un dolor inflamatorio, porque realmente vemos aquí las características del dolor de columna y vemos que prácticamente el 80-90% de los pacientes tienen un dolor que mejora con el ejercicio, que empeora con el reposo, dolor nocturno que mejora al levantarse, dolor que despierta en la segunda mitad de la noche, que como sabéis es un signo pues, bastante específico de un problema inflamatorio, dolor alternante que va curioso es que cuando uno se va a la imagen, abajo, que como digo, no se utilizó como criterio de inclusión, pero sí que había resonancia, solamente el 60% de los pacientes tenían una resonancia positiva. Seguramente esta resonancia positiva se refería a este 60% de dolor glúteo alternante, es decir, los que tenían sacroiliitis. En cualquier caso, uno puede decir que, bueno, quizá aquí se coló alguna artrosis, que no todos eran artritis psoriásica axiales, pero lo cierto es que, como vemos aquí, los resultados fueron significativamente mejores para los grupos de secukinumab en comparación con placebo. Y esto no solamente a través de las respuestas AFENTE, sino también a través de los resultados de la resonancia magnética. Traigo aquí los resultados a nivel de sacroiliacas, pero a nivel de columna lumbares es exactamente igual. Es decir, con una mejoría no solamente clínica, sino también a nivel de imagen. Una de las polémicas que está hoy día sobre la mesa es por qué los inhibidores de IL-23 no funcionan en espondiloartritis axial. Como sabéis, hay diferentes ensayos, risankizumab, guselkumab, bueno, hay diferentes moléculas que se han utilizado en espondilitis anquilosante con resultados negativos. Eso en principio se intentó extrapolar a la artritis psoriásica axial, es decir, si no funciona en espondilitis anquilosante, no funcionará en artritis psoriásica axial, pero realmente es algo muy paradójico, puesto que los anti-IL-17 sí que funcionan muy bien. ¿Eso a qué se debe? Bueno, realmente no hay una respuesta. No sabemos por qué no funcionan estos inhibidores de IL-23 en espondiloartritis axial. Una de las posibles respuestas es esta primera, es decir, puede ser que esa vía inflamatoria no sea lineal, es decir, que no toda la IL-17 provenga de IL-23 y puede ser que haya una producción independiente de IL-17 que no dependa directamente de IL-23. Una segunda respuesta sería que, bueno, anatómicamente las entesis periféricas son diferentes a las entesis axiales. Las entesis periféricas predomina el componente de parte blanda, hay afectación de la grasa subcutánea, afectación del fibrocartílago, etcétera, mientras que en el caso de las entesis a nivel axial lo que predomina sobre todo es la osteitis, es decir, el edema óseo, y no hay tanto componente de parte blanda. Luego, diferentes estudios que se han hecho de medicina translacional, algunos con biopsias, estudios de modelos animales, nos dicen que a nivel de la antesis hay diferentes células, células C, células linfoides innatas, células gamma delta, y no todas ellas tienen receptores de IL-23. Es más, hay algunas que tienen receptores de IL-23 al principio, pero posteriormente lo pierden. Es decir, que son sensibles a IL-23 en un inicio de la inflamación, pero posteriormente se vuelven, digamos, resistentes a IL-23 y solo funcionan con inhibidores de IL-17. Es decir, da la sensación que IL-23 igual podría ser útil en las primeras fases de la enfermedad, pero una vez que ya la inflamación se ha establecido, sería mejor bloquear con IL-17. En cualquier caso, esto es algo que todavía no se ha respondido y es algo que, como digo, hoy día es un debate abierto en reumatología. En cualquier caso, lo que sí que podemos decir desde el punto de vista clínico es que una artritis psoriásica axial no es igual que una espondilitis anquilosante y digamos que estaría en medio entre lo que sería una artritis psoriásica periférica y una espondilitis anquilosante. De hecho, cuando uno revisa las series, pues lo que encuentra es que, por ejemplo, la proporción de B27 positivos es menor en artritis psoriásica, predomina la afectación de sacroiliacas unilateral, algo que, por ejemplo, no ocurre en espondilitis anquilosante. Los sindemocitos son de morfología diferente, son sindemocitos, como podemos ver en la imagen, más groseros, y en muchas ocasiones nos encontramos también pacientes que tienen mucha afectación cervical, sin afectación de sacroiliaca, o pacientes que tienen un dolor, una raquialgia claramente inflamatoria, pero que luego por imagen no se demuestra inflamación. En cualquier caso, estas diferencias clínicas podrían también traducirse en diferencias a nivel de respuesta terapéutica, y este estudio es muy curioso, es un estudio de prueba de concepto realizado en Irlanda por Oliver Fitzgerald, y lo que hace es coger a pocos pacientes con dolor de espalda, dolor de columna, tenemos pacientes con artritis psoriásica axial, pacientes con espondilitis anquilosante y 10 controles con una lumbalgia mecánica. A todos ellos los trata
con una inyección con corticoides, con acetonido de triancinolona, y lo sigue a lo largo del tiempo. Y lo que ven es que los pacientes con afectación mecánica y los pacientes con artritis psoriásica axial, que sería la línea continua, mejoran significativamente más que los pacientes con espondiloartritis axial o espondilitis anquilosante, que son la línea de arriba. Eso no quiere decir que tengamos que tratar con corticoides a estos pacientes, ni mucho menos. Pero lo que quiere decir es que puede haber respuestas diferentes entre una espondilitis anquilosante y una artritis psoriásica axial. Y es por eso que varios anti-L23, como es el caso de Guselkumab, se han lanzado a hacer primeros estudios. Tenemos los estudios Discover, que son los estudios en los ensayos pivotales de Guselkumab en artritis psoriásica, y se han hecho subanálisis de aquellas poblaciones que tenían formas axiales. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en el Maximize, sí que se utiliza la imagen como un criterio de inclusión y, de hecho, pues cuando tenemos un total de 1/3 de los pacientes del ensayo que cumplen criterios de artritis psoriásica axial según por imagen, de hecho son más de 300 pacientes. Hay que recordar que no son pacientes axiales puros, sino que son pacientes poliarticulares y además tienen afectación axial, y eso es algo importante de tener en cuenta, es decir, son pacientes mixtos, que de hecho son la gran mayoría en nuestras consultas, y lo que vemos es que en este subgrupo de pacientes con artritis psoriásica mixta, axial más periférica, las respuestas BATAI, dolor espinal, BATAI modificado, etcétera, son significativamente mejores para Guselkumab en comparación con placebo. Bueno, esto por lo menos lo que ha hecho es reabrir el debate de que los anti-L23 no funcionan en estas formas axiales, y de hecho actualmente hay un ensayo en marcha, que es el ensayo STAR, que está mirando, realmente es un ensayo dirigido a la forma axial, y el desenlace primario sería la mejoría a nivel axial de esos pacientes mixtos. Los criterios de inclusión son pacientes que tengan una enfermedad axial por imagen y además tienen también una oligoartritis, ya que requieren al menos 3 articulaciones inflamadas y dolorosas. El ensayo STAR nos dará una respuesta seguramente definitiva acerca de si los inhibidores de IL-23 mejoran ese dominio axial o no lo hacen. Por lo tanto, ya existen ensayos clínicos donde otros dominios diferentes a la articulación, la entesis, la dactilitis y el dominio axial son objetivos primarios, y poco a poco vamos teniendo más información y más evidencia en estos desenlaces. Y he dejado para el final los dominios quizá más groseros, más importantes, pero también donde existe más evidencia y es más sencillo, que son la artritis periférica y la piel. Como sabéis, aquí en principio lo indicado sería iniciar con un DIMAR convencional, metotrexato, leflunomida, salazopirina. Acordaros, leflunomida y salazopirina no tienen efecto a nivel cutáneo, sí a nivel de artritis. Metotrexato, el plus, y por eso se utiliza tanto, porque tiene un efecto a nivel de piel bastante significativo. Y nosotros aquí en España lo que hacemos es, una vez que tenemos fallo a un DIMAR, directamente vamos a terapia biológica, a no ser que tengamos alguna contraindicación, y en ese caso utilizamos apremilast, o a no ser que consideremos que quizá la actividad no es lo suficientemente alta, es una actividad moderada, y utilizamos primero apremilast. En cualquier caso, sí que podemos decir que a nivel de artritis todos los biológicos funcionan de una manera similar. Realmente sí que hay algún ensayo head-to-head, pero podemos decir en general que a nivel de artritis todos son muy parecidos. No ocurre lo mismo a nivel de piel, donde sabéis que claramente los nuevos inhibidores de IL-17 e IL-23 son muy superiores a los anti-TNF. Y eso es algo importante a tener en cuenta, sobre todo los pacientes que tienen, digamos, mucha afectación cutánea. Bien, vamos a revisar los estudios, dos ensayos head-to-head que se publicaron recientemente, que comparan directamente un anti-TNF con un anti-17. Eso era una reivindicación siempre en reumatología, que se hicieran ensayos head-to-head comparando dos biológicos entre sí. Pues bien, ya tenemos los resultados de dos ensayos en artritis psoriásica. Este es el ensayo Spirit Head-to-Head, que compara ixekizumab versus adalimumab, es decir, un anti-17 versus un anti-TNF. Este ensayo tiene una serie de particularidades. Por una parte, el desenlace primario es un índice multidimensional, que sabéis que, como he comentado antes, no es lo mejor, pero ellos lo que hacen es unir respuesta CR50 más respuesta PASI 100, y aquí lo que observan es que, como vemos aquí, en la semana 24, en la semana 52, hay resultados significativamente mejores para ixekizumab versus adalimumab. Sin embargo, cuando se estratifican los resultados, se dividen en función de los dominios, vemos que estas diferencias se deben básicamente a la piel. Respuesta PASI 75, respuesta PASI 90, claramente la línea naranja ixekizumab está por delante de adalimumab. Sin embargo, cuando nos vamos a lo que es puramente articular, vemos que no hay diferencias entre adalimumab e ixekizumab. ¿Qué ocurre con otros desenlaces? Pues bueno, a los 6 meses sí que da la sensación que en verde ixekizumab es ligeramente mejor en entesitis, en dactilitis, en piel, incluso en índices de remisión, sobre todo los índices de remisión que meten a la piel de por medio, pero a la semana 52, en naranja vemos que ixekizumab
parece que sigue siendo algo superior, pero ya no hay diferencias significativas. Por lo tanto, no se puede concluir que realmente, más allá del dominio cutáneo, los anti-17 no son mejores que los anti-TNF. En cualquier caso, no son inferiores. Y los mismos resultados se obtuvieron con el otro ensayo head-to-head, el ensayo EXIT, que comparaba secukinumab 300 miligramos versus adalimumab. En este caso, sí que utilizan un desenlace puramente articular, respuesta CR20, pero sí que es cierto que se la llevan a la semana 52, es decir, lo miden al año, y eso lo hacen intentando aprovechar un fallo secundario, es decir, una pérdida de efecto que sabemos que existe en los pacientes con adalimumab. De hecho, a partir de la semana 16 podéis observar cómo hay una ligera disminución de la eficacia, puesto que hay ya pacientes que se van cayendo por inmunogenicidad, seguramente, en el brazo de adalimumab, pero eso no es suficiente como para alcanzar diferencias significativas. Y no se pudo concluir que hubiera diferencias en artritis entre secukinumab y adalimumab. De la misma manera que en el otro ensayo, vemos en la respuesta PASI 90 como claramente el anti-CD17 es muy superior a los anti-TNF. Y de nuevo en desenlaces secundarios, entesitis, dactilitis, de nuevo podemos observar cómo el brazo del anti-17 está ligeramente por encima del brazo del anti-TNF, pero no hubo diferencias significativas. Y por último, no quería acabar la ponencia sin hablar de los inhibidores de JAK. Como sabéis, hay una gran polémica en torno a ellos. Uno de los problemas que tenían los inhibidores de JAK, sobre todo con tofacitinib, que fue el primero que tuvo la indicación en artritis psoriásica, era que tenían un efecto a nivel cutáneo limitado. Daba la sensación que era un efecto muy parecido a nivel de los anti-TNF en cuanto a dominios puramente articulares, pero a nivel de piel era claramente inferior y por lo tanto no tuvo mucho éxito. Esto da la sensación que con las nuevas generaciones de inhibidores de JAK se solucionan partes. Este es el ensayo SLPSA1 que compara pacientes con artritis psoriásica activa, compara dos brazos de upadacitinib versus adalimumab. Aquí no solamente funciona como control activo, sino que hay determinados desenlaces, que es un head-to-head, como por ejemplo la respuesta CR20, y en general lo que podemos decir es que upadacitinib 15 en azul versus adalimumab en morado, pues vemos que tienen respuestas muy parecidas, tanto a nivel articular, a nivel de entesitis, a nivel de dactilitis y, ojo, también a nivel cutáneo. Es decir, que aquí claramente da la sensación que como mínimo upadacitinib puede ofrecer una eficacia a nivel de piel al mismo nivel que adalimumab. Y esto es algo diferencial con respecto a tofacitinib. El problema principal de los inhibidores de JAK en artritis psoriásica es la resolución de las agencias regulatorias, del PRAC, que limitan su uso a pacientes. La recomendación sería pacientes con menos de 65 años sin factores de riesgo cardiovascular, pacientes sin antecedentes de cardiopatía isquémica, pacientes no hipertensos, etcétera, etcétera. Esto está basado, como sabéis, en los resultados del ensayo fase 4 Oral Surveillance, que estaba referido a tofacitinib y artritis reumatoide, pero se ha hecho una extensión a todos los inhibidores de JAK, incluyendo los nuevos, y a todas las enfermedades. Lo primero podría tener cierta lógica, pero el hecho de extrapolar los datos de artritis reumatoide, artritis psoriásica o espondilitis anquilosante, para mi gusto es algo, pues quizá algo más controvertido. En cualquier caso, esto va a limitar mucho su uso, sobre todo en pacientes en los que tengamos otras opciones, y en cualquier caso es un problema sobre todo para pacientes refractarios. Así pues, como resumen de toda la ponencia, que sepáis, el dominio articular ha sido el desenlace principal en la gran mayoría de los ensayos clínicos en artritis psoriásica, y siempre que hablamos de artritis psoriásica tenemos que tener en cuenta que el gran volumen de evidencia viene referido a la artritis y que otros dominios secundarios, más llamados secundarios, casi nunca han sido el desenlace principal, a excepción de la piel. Cuando en práctica clínica queremos utilizar un índice para medir la actividad, recordad, es mejor utilizar índices unidimensionales, nos van a dar un mensaje mucho más claro, y si tenemos otro dominio que es relevante, como es el caso de la piel, se puede utilizar un índice alternativo de manera independiente. Llevaros el concepto de que la antesitis y la piel suelen responder de manera coordinada, no está completamente demostrado, pero sí que da la sensación que todo lo que funciona muy bien para la piel funciona mejor para la antesitis, pero como digo, esto es un campo todavía en investigación. Lo que sí que es necesario es el uso de la imagen para objetivar los cambios a nivel de la antesitis, ya que, como sabéis, a nivel de exploración física es complicado, más allá del dolor, encontrar signos objetivos y, por lo tanto, es necesario usar la imagen, pero ojo, porque todavía estamos intentando construir el concepto de lo que es inflamación por imagen a nivel de antesitis. Siempre habíamos reclamado la existencia de estos ensayos head-to-head que comparen dos biológicos entre sí, ya los tenemos y lo que demuestran es que no hay diferencias entre los anti-TNF y los inhibidores de IL-17 en el dominio articular, pero sí que los inhibidores de IL-17 son superiores, muy superiores en los desenlaces cutáneos, y hay tendencias, como digo, no significativas hacia una mejor respuesta en entesitis. En cualquier caso, cuando tengamos un paciente delante, lo que es más importante es identificar cuál es el dominio que está afectando su calidad de vida, el dominio dominante,
documentar el resultado, cuantificarlo, utilizando medidas de desenlace adecuadas, ya sea un índice de Leeds, ya sea un DAPSA, ya sea un PSA, y tratar ese dominio de manera agresiva, contando evidentemente con otros especialistas, con la ayuda del dermatólogo y siempre teniendo en cuenta también la opinión del paciente. Muy bien, pues creo que esta es la última diapositiva. Dejaré de compartir y, bueno, a partir de ahora estaré pues encantado a responder a todas vuestras preguntas. Doctor, muchísimas gracias por la presentación, súper buena presentación. Si hay alguno de los que nos acompañan que quisiera hacer alguna pregunta, por favor adelante ahora en el micrófono y pregunta. Doctor Carlos Jaime y doctor Juan Camilo. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, muchas gracias por la presentación. Tenía una pregunta porque los diagramas de flujo que mostré en el tratamiento, como la experiencia con antiinflamatorios no esteroideos y glucocorticoides orales, cuando hay mucha artritis periférica, ¿cree que empeora el compromiso cutáneo? ¿Qué tanto utilizan este tipo de medicamentos para el compromiso articular? Gracias. Sí, evidentemente aquí las recomendaciones se refieren, claro, los flujos no son del todo claros, muchas veces es necesario leerse el texto, se refieren sobre todo a formas leves, sino evidentemente el uso de antiinflamatorios más allá de algo sintomático no nos serviría para controlar la enfermedad. En cuanto a los corticoides y la piel, que es muy buena pregunta y además no he comentado nada, sí que es cierto que nosotros en formas en las cuales la artritis psoriásica, que no tienen un componente cutáneo severo, sí que podemos utilizar corticoides siempre a dosis baja. Sí que es cierto que es algo quizá diferente a la artritis reumatoide, donde el uso de corticoides a dosis bajas es más extendido. Aquí sí que está más limitado. No estarían prohibidos, como digo, sobre todo en las formas en las que no hay una afectación cutánea severa. Y lo que hay que tener cuidado es en pacientes que tienen PASIs muy elevados, los corticoides pueden ocasionar un problema no cuando los ponemos, sino cuando los retiramos, que puede haber un efecto rebote bastante importante. Gracias. De nada. Doctor Juan Camilo Santa Cruz. Buenos días. Sí, yo también quería comentar lo mismo que el doctor Carlos Jaime, pues de hecho también hay una revisión sistemática del doctor Binken de marzo del 2020, de este año, que incluso dice que los glucocorticoides pueden actuar de una manera eficaz y puede servir de puente a una dosis no mayor de 7.5 miligramos más o menos durante 3 meses por su principalmente pues, efecto antiinflamatorio y adicionalmente pues se vio que anteriormente se pensaba que eso podría empeorar como la parte de la psoriasis o generar una hipodermia o una psoriasis pustulosa o interferir incluso con otro tipo de medicamentos como los biológicos, pero realmente con esa revisión sistemática a mí sí me sigue, pues yo sigo considerando que los glucocorticoides orales pudiesen llegar a ser alguna alternativa en los pacientes que están pues más comprometidos de la parte articular periférica. Adicionalmente, sí, lo que decía el doctor, es cierto que hay una alerta de la FDA vigente desde septiembre del 2021 de los inhibidores del JAK y principalmente fue con el tofacitinib. Sin embargo, el diseño metodológico pues, del oral surveillance no es el mejor y digamos que en los estudios de vida real no se ha visto que realmente sea una molécula que no muestre el perfil de seguridad en los estudios mostrados. Entonces, adicionalmente, pues ahorita en el ACR se postuló, pues como hay un estudio fase 3 que realmente con muy buen perfil de seguridad, que es el de upadacitinib, que va a ser de Bristol, y que de todas maneras, pues también incluso en las guías GRAPA se han puesto en el mismo nivel incluso que los anti-IL-17. Y los anti-TNF pues han perdido mucha vigencia principalmente por el bajo, por no tener el mismo impacto en el compromiso cutáneo. Y adicionalmente pues hacen énfasis mucho en la parte de las comorbilidades. Si bien pues también hay que tenerlas mucho en cuenta, incluso pues hay estudios de que los IL-17 hay que tener precaución sobre todo en la enfermedad inflamatoria activa, pero pues también incluso los estudios que hay de seguridad con secukinumab no han mostrado que eso aumente tampoco la prevalencia o el aumento del número de casos nuevos de enfermedad inflamatoria intestinal con el inicio de la antiinterleucina 17. Si bien uno sigue manteniendo la precaución con la enfermedad inflamatoria activa,
uno realmente no sabe si es por la enfermedad inflamatoria o por el riesgo que tienen todos los pacientes con psoriasis o con artritis psoriásica de tener la enfermedad inflamatoria intestinal o si propiamente la genera el medicamento. No sé qué opinión tenga el doctor al respecto con respecto a esa evidencia que se conoce en el momento. Sí, gracias. De acuerdo con todo lo que has apuntado, que aparte son varios puntos que no he tratado en profundidad. Y perfecto el apunte. Con respecto a eso último de los inhibidores de IL-17, sí que es cierto que, al igual que ocurre con la uveitis, afortunadamente en artritis psoriásica la prevalencia es más limitada. Es decir, pacientes que tengan concomitantemente psoriasis y enfermedad inflamatoria intestinal hay menos, y lo mismo ocurre con la uveitis. Por lo tanto, en general, no es un problema tan importante como pueda ser, por ejemplo, la artritis axial, donde claramente eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es cierto que hay que preguntar no solamente por los antecedentes personales, sino también muchas veces antecedentes familiares de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué experiencia tenemos? La experiencia en práctica clínica es la misma que se ha mostrado también en estudios que hay del seguimiento de los pacientes de los ensayos pivotales de secukinumab, y también en estudios de práctica real que dicen que reactivaciones de enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedades inflamatoria intestinal de nuevo inicio tras un anti-17 son casos muy puntuales, y en artritis psoriásica en general no suele ser un problema. Sí que es cierto que tenemos algunos pacientes que se ha tenido que interrumpir el fármaco por aparición de diarrea, pero da la sensación que en ninguno de ellos se ha llegado al final al diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Como digo, es algo a tener en cuenta, sobre todo a preguntar al paciente por antecedentes personales y familiares, pero luego en práctica clínica en general no ha tenido un mayor impacto. Eso quizá en enfermedad axial, en la espondilititis axial, sí que, digamos, puede tener un mayor recorrido. Y con respecto al tema de los inhibidores de JAK, pues lo has dicho perfecto, ¿no? Realmente la sensación de los resultados del oral surveillance es que da la sensación que sí que puede haber un efecto diferencial con respecto a los anti-TNF, pero aquí hay varias cosas. Una de las cosas es, primero, quizá los anti-TNF que tienen un efecto protector y la diferencia puede ser debido a eso. Otra cosa es que, evidentemente, sí que hay diferencias significativas, pero que esas diferencias sean clínicamente relevantes ya es más dudoso, puesto que realmente el riesgo relativo sí que es mayor, pero el riesgo absoluto es pequeñísimo. Es decir, tendríamos que tratar a una gran cantidad de pacientes con niveles de JAK para ver un evento cardiovascular. Eso en práctica clínica es algo rarísimo. Y realmente nosotros en práctica clínica, ya juntando evidentemente artritis reumatoide con espondilitis y artritis psoriásica, nosotros en nuestro hospital, que tenemos un gran número de casos, ha sido totalmente excepcional el paciente que ha tenido algún problema de este tipo. De hecho, vemos más problemas con corticoides, más problemas con metotrexato o problemas con pacientes que claramente no tienen el proceso inflamatorio bien controlado, y ese es el principal factor de riesgo para eventos cardiovasculares, no tener la enfermedad bien controlada. Por lo tanto, claramente hay un beneficio, creo yo, de controlar la enfermedad con esos tratamientos. Uno de los problemas que tenemos es que yo creo que tenemos la misma experiencia en todos sitios. Hay pacientes muy refractarios a varias líneas de tratamiento que con inhibidores de JAK han conseguido una buena respuesta. Esto es tanto en artritis reumatoide como en artritis psoriásica. No todos, evidentemente, pero sí que hay un porcentaje de pacientes que con estos tratamientos van bien. Y es una pena pues no tener la opción de utilizarlos si tienen algún factor de riesgo cardiovascular. Claro, aquí hay que tener en cuenta que no es solamente lo que tú pienses, sino que evidentemente cuando las agencias regulatorias pues emiten un dictamen de este tipo, pues eso tiene también una serie de consecuencias pues a nivel incluso dentro del hospital. Y lo último que quería comentar, simplemente, pues efectivamente, las nuevas opciones en artritis psoriásica y IL-23 inhibidores de IL-17 son claramente superiores a nivel cutáneo a los anti-TNF. Lo que pasa que sí que es cierto que a nivel de Europa y especialmente a nivel de España, el impacto de los biosimilares anti-TNF ha sido muy importante, y prácticamente casi todos los pacientes pasan primero por un anti-TNF antes de pasar a un inhibidor de IL-17 o anti-IL-23. Prácticamente el 80-90% de los pacientes pasan primero por un anti-TNF. Sí que tenemos un 10%, que son aquellos que tienen psoriasis severa, que sí que nos dejan utilizar primero un inhibidor de IL-23 o IL-17. Bueno, muchísimas gracias, doctor Julio, por la charla, muy interesante. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, y pues la charla luego la colocaremos en el canal de YouTube para que la puedan volver a ver y compartir con los demás. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y Bueno, doctor, muchísimas fue gracias a todo todos. un honor tenerlo por acá. Muchísimas gracias, Diana. Encantado. Que paséis buen día. Lo mismo, que estén muy bien todos. Hasta luego. Hasta luego.